Ok, tenemos nuestro amigo Shini otra vez. ¿Por qué? Voy a hablar un poquito sobre por qué la gente no recibe sanación psicológica. Una principal razón, este incluye las adicciones, okay, los vicios. Una principal razón es rehusar a reconocer y confesar el pecado. El tema de que estamos hablando. Entonces, ¿quién quiere leer esta cita en voz alta? Yo. Oh, okay, gracias. Empiezo ahora diciéndoles que estamos viviendo alrededor de la primera era en la historia del mundo, que ha negado la culpa y el pecado. Hoy en día todo el mundo cree que ha sido concebido inmaculadamente. No hay pecadores, solo somos pacientes, pero no somos penitentes. Ahora el pecado es una realidad en el mundo y tenemos que enfrentarlo porque todos somos pecadores, todos. De hecho, no podemos comenzar a recibir la misericordia de Dios hasta que reconozcamos que somos pecadores. Ahora, ¿qué pasa cuando reprimimos la culpa y el pecado? Y lo hacemos. Los hombres pecan y no le prestan atención. Es lo mismo con las mujeres. Bueno, tiene un tremendo efecto en nuestra mente y a veces en nuestro cuerpo, cuando no sacamos a la superficie nuestros pecados y los confesamos al buen Señor. Gracias. Y específicamente en los vicios, adicciones, esa es una razón que no recomiendo AA. Otra razón que voy a decir. Porque ellos no aprenden. Y por mi propia experiencia, sentada en estos grupos, como no estaba guiando, pero ni participando, nada más observando. Entonces, pero por mucha gente que yo conocía, que estaban parte de este grupo, y yo conocía personalmente, también mis pacientes, mis clientes, ellos no aprenden esto, no aprenden a reconocer que mi vicio es pecado, mi adicción es pecado. No, ellos no creen que su adicción es pecado. Entonces, por eso no pueden sanar permanente. No están arrepentidos. Me refiere, no están arrepentidos por el pecado. Es un detalle muy importante. Entonces, ellos no están recibiendo la educación que mira, adicción, vicio es pecado. Tienes que, querer y decir a Dios, lo siento por este pecado. Entonces, ellos no saben. Lo ven como debilidad. Exactamente, como enfermedad. Esta es una gran mentira de Satanás. Para ellos no pueden sanar, recibir sanación permanente. Es un gran obstáculo por eso. Okay. Y llegamos al cuarto paso de los 10 pasos de sanación y santidad. Buscar la autoconciencia. Conócete a ti mismo. Y Shini nos dijo, ¿quién quiere leer? Por favor. Okay. La autorreflexión nos permite descubrir el yo real y nos invita a ser perfectos en el orden de los caracteres del mismo modo que trataría de ser perfecto en otras ocupaciones. La autorreflexión es necesaria porque todos somos muy parecidos a la cebolla. Lloramos cuando pelamos la cebolla. Nosotros también lloramos cuando nos despojamos de las capas de hipocresía y nos vemos a nosotros mismos como realmente somos. Me gustó por la cebolla. Yeah. Entonces, ¿qué es la autoconciencia? Para ser honesto con uno mismo y sobre uno mismo. También conocer la verdad sobre mí mismo, lo bueno y malo.
Okay. Como empecé a explicar anoche, vamos a continuar a revisar este tema. Las acciones tenemos que conocer la verdad sobre mí mismo exteriormente y interiormente. Entonces, las acciones exteriores y los actos intelectuales. ¿Qué son? Está la lista. Los actos intelectuales son nuestras atracciones, gustos, disgustos, lo que queremos, deseamos, expectativas, creencias, pensamientos, emociones y sentimientos. Tenemos que saber todo eso sobre nosotros. Esa es autoconciencia. Y esta va a tomar el resto de nuestras vidas para aprender a mí misma sobre todas estas áreas. Hay millones, no estoy exagerando, millones de esta lista, de estos grupos, millones de detalles individuales dentro de nuestro intelecto y libre albedrío se llama el alma. Entonces, millones de pensamientos, creencias, expectativas, deseos, ¿no? Todo, gustos, de que necesitamos aprender sobre nosotros mismos. ¿Para qué? Para podemos tener un buenísimo examen de conciencia. Pienso que aquí un buen ejemplo se escucha, bueno, como sacerdote, ¿verdad? Se escucha seguido, por decir algo, cuando hay una relación malsana, ¿no? O infidelidad, de que dicen, padre, estuve haciendo esto, pero no me acosté con la persona, ¿sí? Pero ya cuando uno va, ok, pero ¿cómo empezaste la relación? No, pues empecé texteando, ¿sí? ¿Y qué sentiste? No, pues empecé a sentir como que si tenía ganas de ver a esa persona. Entonces uno va ahora sí que avanzando, y ya cuando uno le dice que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, ¿verdad? Pero ya todo esto interior, casi la mayoría de la gente no lo tiene. Para ellos el pecado es haberse acostado ya el acto sexual, pero no hay nada interior, no confiesa nada interior. Exactamente. Solo el hecho, ¿no? Ya Exactamente. Por eso vamos a hablar mucho sobre este tema en diferentes aspectos y detalles todo el día hoy, para aprendemos este tema. Buenísima. Y también muy pronto, siguiendo el ejemplo del Padre, vamos a aprender y hablar sobre la causa de nuestras emociones y sentimientos. Y vamos a aprender este tema muy bien porque es muy necesario para tener autoconciencia, para podemos hacer un buen examen de conciencia, para podemos hacer más arrepentidos, mejor arrepentidos, y para podemos llegar a la santidad. Y también necesitamos saber cómo somos en realidad y cómo no somos, lo que realmente decimos y no decimos, porque frecuentemente no escuchamos nosotros mismos mientras estamos hablando, o no recordamos, segundos atrás no recordamos qué decimos. En esta pasa frecuentemente con mucha gente y no damos cuenta de que decimos o no recordamos. Entonces, esta es falta de autoconciencia también. ¿Por qué ser consciente de ti mismo? Yo estaba explicando esto, pero más específicamente, rechazar y recibir sanación para lo que es malo. Tenemos que participar conscientemente. Si queremos sanar permanente de los vicios, adicciones, tenemos que participar en esto muy fuerte. Tenemos que conscientemente saber voy a otra diapositiva anterior. Tenemos que saber cuál atracciones, porque atracciones es atracción, podemos brincar entre estas palabras que tengo, pero yo uso cada palabra para podemos tener muy bien autoconciencia de uno mismo. Porque si yo pregunto a un cliente, ¿de qué estás atraído? Entonces, ¿qué son tus atracciones? Y ellos van a darme alguna lista.
sí, y tus gustos para darme otra lista, pero es la misma cosa, ¿viste? So pensamos en cada palabra diferente. Por eso yo uso todas estas palabras. Aunque querer y deseas son la misma cosa, literalmente. Pero para nosotros individualmente, no. Entonces está bien, no es un problema. Pero eso es para ayudar a los demás mejor y más personas. Entonces, la mayoría de mis pensamientos son creencias, pero no siempre. Y tenemos que saber, por ejemplo, con las adicciones, cuáles son mis deseos, expectativas y creencias que son las razones por qué quiero tomar. Hay una lista larga de deseos, quereres, expectativas y creencias porque estoy tomando, por ejemplo. Entonces, y necesitamos saber para qué, para podemos decir, ay, no quiero desear, pensar, creer ni tener esta expectativa. Lo siento, Dios, sáname, enséñame tu verdad para reemplazar las mentiras que yo quiero y creo. Y lléname de tus gracias y virtudes. Gracias. Y tenemos que hacer esto diario si uno quiere sanar permanente de un vicio, de una adicción. Aquí, Catherine, yo tengo mucho, no problema con eso, ¿verdad? Pero sí para poder llegarle a la gente, porque por decir algo, tomarse unas cervezas en realidad no es malo, ¿verdad? O tomarse una copa de vino no es malo. No Entonces, es adicción. Ahí nada más es cuestión de cómo guiar a la gente para que entienda ese punto. Puedes disfrutarlo, pero que no llegues al punto de, ahora sí, lo que está usted explicando, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de que buscas tomar tanto o buscas, no sé, drogarte tanto? O sea, ¿cuál es el punto? Sí. Y también, y vamos a revisar, yo puedo brincar al punto 10, porque yo reviso esto en detalle también. Todo el resto de los puntos podemos utilizar para ayudar a los que sufren de adicciones y vicios. Toda la información que vamos a aprender y revisar. Y también necesitamos ser autoconscientes para mejorar y añadir lo que es bueno a nosotros mismos, para aumentar el autocontrol. Porque si no damos cuenta todavía, la mayoría de veces estamos intentando controlar los demás, controlar todo exterior de mí. Necesitamos más autocontrol. Entonces, cuando uno está consciente de uno mismo, más y más y más y mejor. Entonces podemos aumentar nuestro autocontrol todo el tiempo y desarrollar la motivación interna también. También crecer en la sabiduría y madurar y ser más amorosos. ¿Y por qué necesitamos el conocimiento de ti mismo para la sanación psicológica y espiritual? Tenemos que saber lo que está mal con nosotros para que podamos elegir. La palabra clave es elegir. Encontrar en nuestro intelecto libre albedrío las causas de nuestros sufrimientos psicológicos y espirituales, obstáculos para Dios, obstáculos para sentirnos amados, en paz, contentos y satisfechos. Todos estos obstáculos están dentro de nuestros intelectos. También para querer cambiar, porque fíjate, en el principio no tiene sentido, pero objetivamente es cierto. Muchos que sufren, o la mayoría que sufren de los vicios y adicciones, no quieren cambiarse. Pueden decir y conscientemente pensar, quiero cambiarme, pero si ellos, la mayoría de veces no es cierto. No son honestos con uno mismo, con sí mismos. Por eso ellos necesitan conocer
sí mismos mejor. Dentro de los sufrimientos psicológicos, ¿cómo sería eso? ¿Algún ejemplo de un sufrimiento psicológico? Sí, por ejemplo, ansiedad, depresión. Una creencia que sufrimos, que no damos cuenta, es que la razón que no queremos dejar un vicio es porque tenemos miedo del sufrimiento y no queremos aceptar el sufrimiento por ningún segundo, por mi propia experiencia. Entonces, y por eso por eso necesitamos autoconciencia. Porque tenemos que llegar a esta información de dentro de nosotros por la ayuda del Espíritu Santo, de Jesucristo y la Virgen. Tenemos que saber que, es porque no estoy aceptando sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque tengo miedo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? En una lista de creencias y deseos. Y cuando llegamos a esta información interior, podemos empezar a tener libertad, recibir sanación, porque podemos decir, creía esto, quería esto, no me digas, lo siento, podemos empezar a rechazar que está causando daño de dentro de nosotros y podemos pedir perdón y también sanación. Entonces ese es el proceso. Entonces, y necesitamos empezar allí con el querer, como estábamos hablando. Si yo no quiero hacer algo bueno o quiero hacer algo malo, Jesucristo me enseñó concretamente que tenemos que empezar allí, porque psicología no empieza esto. Hay algunos psicólogos buenos, actualmente son ateos, y uno murió apenas, pero fue bien ateo, pero él enseñó a nosotros que todo llega, todas nuestras acciones, emociones, llega de nuestras creencias, ¿no? Pero él no sabía y no enseñó, hay algo más profundo, más enfrente de la creencia, es el querer. Y Jesucristo me enseñó esto, porque yo estaba usando las técnicas psicológicas de este psicólogo famoso, Albert Ellis se llama, falleció apenas. Y usando sus enseñas juntos con toda la Iglesia Católica, todos los sacramentos y espiritualidad de la Iglesia Católica. Pero no fue suficiente, no funcionó. Entonces, para algunos pecados o muchos de mis pecados, entonces yo pido a Jesucristo, ¿por qué no puedo recibir sanación de X pecado? No recuerdo cuál, fue muchos años atrás. ¿Por qué no puedo quitar y parar de hacer este pecado? Pero estoy haciendo todo que yo sé que aprendí de ti, Jesucristo, de este psicólogo bueno y ya. Entonces, y Jesucristo me enseñó, pero tú quieres este pecado y no estás arrepentido de este querer. ¡Qué maravillosa información! Fíjate. Y yo de este momento empecé a decir, lo siento Jesucristo, quiero este pecado, lo siento Jesucristo, quiero tomar o quiero drogar o quiero hacer X o otro. Y lo siento, sáname, enséñame tu verdad, lléname de tus gracias y virtudes. Gracias. Y cuando empezaba esto, podría recibir sanación permanente. Fíjate.